Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Debo manifestar que para mí es una gran satisfacción conversar, dialogar y que esté en nuestro programa. Ya ha estado algunas otras veces el querido embajador doctor Abel Poza, que tiene una cantidad enorme de libros, que hoy integra la Academia Nacional de Educación, que tuvo posturas que lo convierten en un hombre que dice las cosas que piensa y no en pusilánime en aceptar cualquier cosa. Tengo profundo respeto por él, por eso lo saludo al doctor Abel Poza, al embajador Abel Poza, por quien siento un profundo respeto. Así que, querido embajador, le mando un abrazo y comenzamos en este programa con el tema que usted prefiera. Si quiere hablamos del mundo primero, por la pandemia, por la situación en la que se encuentran, y después venimos a analizar las cuestiones por las cuales estamos pasando los argentinos. El mundo se portó muy mal. Estamos en un mundo que destruyó al mundo como tierra, como planeta. Faltó amor y sobró tecnología. Y nos hemos encontrado con 1000 catástrofes por año en todas partes que no nos sabemos explicar. Y desde hace tiempo, zonas desérticas que no podemos ya utilizar del planeta. Y bueno, y ahora una pandemia. Yo creo que el peligro que corremos es que los dioses se hayan enojado, que detrás de estos no haya un problema solamente científico de la naturaleza que se porta mal, sino que pueda ser un castigo del cual no podíamos apelar nada, no tendríamos ninguna defensa. En 100 años el hombre destruyó la Tierra. Hasta principios del siglo XX, que sea la novedad más grande es la máquina a vapor, después vino la electricidad y luego el teléfono y después todo lo que siguió. Y en solamente un siglo nosotros hemos arruinado la Tierra de miles de años donde el hombre la habitaba. Es curioso, pero el problema es muy real. El calentamiento de la Tierra en este momento es un problema tan grave como la pandemia. Ahora, que se haya conjugado el problema tremendo de tratar de solucionar el calentamiento del mundo y con la pandemia ya es una combinación muy sospechosa. Yo creo que en el fondo, como yo tengo una tendencia poética hacia los dioses de Grecia y de Roma, y pienso que tal vez son ellos los que se vengan. De todas maneras, la pandemia está demostrando que hay dos iniciativas, la de los científicos extraordinarios que en un año consiguieron vacunas para esto, cuando ya sabemos que se tarda 10, 15 años para consolidar una vacuna normalmente, han trabajado, pero es que también el virus trabaja. De repente nos enteramos que en Brasil, en Sudáfrica, en Inglaterra, se producen nuevas mutaciones, automutaciones del virus, que tienden a tener más contagiosidad y más violencia letal. Así que estamos en un mal momento de todas partes. Y si a eso usted lo une la política internacional después de Trump, donde en Estados Unidos el problema, más o menos para arrancar de nuevo, hay que repetir algo como la Guerra Fría, hay que enojarse con Rusia, decirle al presidente de Rusia que es un asesino, hay que desconfiar de China totalmente. Creo que esto es lo más curioso que nos está pasando. No hay un progreso en la política mundial y hay un regreso a recrear esa espantosa Guerra Fría que terminó teniéndonos en vilo, el miedo de una guerra nuclear.
Y se está repitiendo esa belicosidad. Yo no lo puedo entender al presidente nombrado ahora, el presidente Biden. He escuchado algunas cosas y me ha sorprendido tanto que hayan repetido casi lo que hacía con otro lenguaje espectacular y prepotente el señor Trump. Con mucha dulzura de la edad, el presidente Biden de alguna manera está repitiendo que el mundo siga en esta divisoria. Mientras que ya hay 19 países de América Latina que tienen acuerdos de venta con China, que son muy favorables, muy importantes para la producción agraria del mundo. Y como somos un continente preferentemente agrario hoy, o productos primarios, la relación con China ha sido muy beneficiosa y muy legal. No sabemos cómo tenemos que conducirlo. Así que hay una perplejidad por el mundo nacional. Yo digo que usted está planteando minuciosamente este tema, me parece muy bien. Ahora, nosotros, ¿cómo estamos actuando nuestro país, nuestra política en este aspecto? Pero no solamente vamos a hablar de la pandemia, que es fundamental, sino yo también me parece muy importante que toquemos la situación política, que usted las conoce muy bien, y que nos dediquemos también a analizar la política económica, donde una persona dice, nos la vamos a pagar porque no tenemos el dinero para hacerlo, y el presidente se adhiere a esa postura. ¿Qué opina usted si volvemos a estar en default? Creo que es un problema que tenemos que analizarlo. Y la otra, que es que los políticos de distintas extracciones, en lugar de buscar la solución, hablamos de posponer, no nos ponemos de acuerdo ni siquiera en eso. Y me parece que alguna vez los políticos argentinos tenemos que analizar y llegar a conclusiones que favorezcan a nuestros compatriotas. Bueno, yo soy a esa pregunta muy escéptico, porque creo que para hacer política hay que respetar la lógica elemental. La democracia sin la lógica no podría llegar a un acuerdo de diálogo. El diálogo se basa en la lógica, desde las lecciones de los griegos y Sócrates hasta acá. Y creo que los argentinos estamos por debajo de toda lógica. El que está enfermo es la República Argentina. Hemos destruido al país, hemos destruido la riqueza y la felicidad del país. Tenemos una vida mediocre, asediada, empobrecida, tremendamente empobrecida. Están perdiendo los ricos, la clase media y los pobres. Todos estamos perdiendo. Y en lugar de ver eso, levantamos banderas estúpidas que repiten la grieta. Las dos figuras principales de la grieta siguen con entusiasmo creyendo que pueden manejar la Argentina. Y bueno, lo que se necesitaría, y es utópico decirlo, es una unidad nacional donde la política, la politiquería, la política partidaria que tanto se cree que es la democracia es acuerdo primero y después políticas partidarias. Partidos para que vivan en la guerra, el desacuerdo, el desprecio y la prohibición es estúpido. Y en esa es la situación de Argentina. Tendríamos que estar unidos patrióticamente en torno a la nación argentina, que es la enferma, y con vergüenza callarse la boca de la política y hacer como hicieron los alemanes en la desolación de la Alemania vencida en 1949 y cuando asumió Adenauer, que fue pasar de la política a una economía común, necesaria, que imperaba en Alemania. Había dos cosas que son iguales a las que padece Argentina. Hay una situación social miserable, así era Alemania destruida, con gente vagando por las calles, mujeres enfermas, niños sin colegio. Eso era 1945 en Alemania. En Alemania se necesitaba arreglar la cuestión social y se necesitaba ingresar inmediatamente en el mundo que producía dinero. La inmensa producción alemana
estaba suspendida por la guerra. Las grandes empresas del Ruhr no podían trabajar. Se las autorizó a trabajar, se obligó a contratar a todos los técnicos alemanes y se les prohibió viajar al exterior, porque los contrataban de todo el mundo si podían. Así se fue el que inventó el sistema de la NASA, ¿no es cierto?, que fue un gran científico y alemán. De la misma manera, quiero decirle entonces con esto, que el objetivo nuestro es la unidad más allá de la estupidez de creernos que tenemos alguna idea política. Argentina tiene una ignorancia política en todo, no hay partidos políticos en este momento. Los radicales están tratando de unirse para reconstruir el viejo aliento democrático del Partido Radical, y los peronistas para poder conjugar, como hizo Perón, la producción, la riqueza, el mejoramiento social de la gente, y no el mantenimiento de la pobrería para conseguir votos. Estamos completamente equivocados y lejos de la única meta, que es como la de Alemania: producir para exportar en el único sistema donde hay dólares y dinero. El otro sistema no existe para nosotros. Y los países excomunistas nos están dando la lección que el mismo comunismo se hizo, como pensó Marx, para el bien del mundo y para mejorar la calidad de vida, de salud, de alegría de vivir. Estamos equivocados en todos. Creemos que el comunismo se había creado para crear pobres que lo apoyen. No, superaron eso inmediatamente en China después de Mao Zedong, cuando ganaron la guerra. Y después del Partido Comunista en su decadencia, el actual presidente de Rusia está creando lo mismo, está creando una salida hacia el capital, a la venta, al negocio, al enriquecimiento y a la alegría de vivir como yo viví en Moscú. Yo soy uno de los pocos diplomáticos que vivió en Rusia en la época soviética, no en la posterior. Querido embajador, acuérdese que yo ya lo considero, no digo que se haya incorporado, sino que nos mira con buenos ojos. Aquellos que usted está manifestando, buscamos la conciliación, buscamos el entendimiento, pero fundamentalmente estudiamos los temas, tratamos de estar a tono con la época que nos toca vivir, con la modernidad, etc. Y está el Partido Autonomista, que se ha modernizado totalmente. Así que lo felicito por esa iniciativa. Entendamos que sin transparencia, sin coherencia, sin conocer los temas y sin rodearse de gente capaz, yo comparto totalmente lo que usted dice, de la ignorancia que a veces indudablemente produce efectos totalmente contrarios a lo que pretendemos para nuestro país. Yo lo admiro a usted porque tuvo el coraje de haber refundado un partido democrático, ejemplar como lo fue, y que es la verdadera democracia, es la que comprueba con un sentido no partidario, sino nacional, de todos los aspectos de la vida de la nación, la mejoría que debemos encaminar con la política. Y acá está faltando, aquí estamos empecinados en un grupo que se cree revolucionario, y bueno, en fin, no saben manejar el Estado. Evidentemente estamos en una situación penosa políticamente y desprestigiada internacionalmente, y que en la vida interna está llevando a una situación de pobreza de todos, de miedo de todos, de inseguridad de la clase media, de exilio de los jóvenes. Esta es la nación argentina de hoy. Y yo creo que ya no se puede seguir hablando como en los periodistas que se reúnen a hacer verdaderos juegos de tendencia para un sector o para el otro, según el canal que uno invoque. Y creo que esto es muy pernicioso también. Tenemos que hacer una reflexión general sabiendo que el objetivo es la República Argentina y que no hay ningún partido que pueda rogarse la prioridad, sino el gran diálogo nacional es lo único que tiene que, el aporte de todos
y con un sentido muy objetivo para poder conseguir la producción argentina al frente de todo. Estamos en un momento que las únicas ventas que el Estado, el gobierno actual desprecia un poco, que es la de los granos y el campo tradicional, es lo único que está revitalizando estos momentos, que nos damos la ilusión de estar saliendo. No estamos saliendo, estamos simplemente recibiendo lo que no tendríamos que haber perdido, el respeto por el campo, como no podemos perder el respeto por la industria. Y ahora estamos peleando, no yo, pero ¿cómo hacemos si prorrogamos, si no prorrogamos? Parece que esto fuera lo fundamental y como usted bien dice, el número de pobres en el país ha crecido enormemente. Yo no digo que sea este gobierno solo, sino que viene de antes. Bueno, y le agradezco lo que usted me dijo, pero ¿sabe cuál fue la palabra que a mí me parece magnífica que usted lo dijo? Habló del humanismo o humanista, que es la sensibilidad en pensar en el ser humano más que en obtener réditos políticos. Y hay cosas en las que no se tiene que practicar el deseo de pretender réditos políticos, que es lo que hacen aquellos que están improvisados en la actividad política, que no es el hombre de Estado que piensa en el mediano y largo y cuando toma una decisión sabe las consecuencias que va a producir. Usted me parece que en ese sentido es un gran elemento de unión entre los políticos. Yo creo que el político más unido a todos los otros políticos es usted, porque realmente hemos creado divisorias increíbles, ¿no? Que es difícil que se encuentre el jefe de la nación, por ejemplo, con el jefe de la ciudad de Buenos Aires o de otra provincia. Todo nos parece de que todo eso es difícil de armar, cuando sería lo más normal. Tendrían que estar comunicados por teléfono todas las provincias con la presidencia, con todos los otros gobernadores y jefes de gobierno. No se puede entender lo que nos pasa, es una caída total, incluso la caída de no poder darse cuenta que nos estamos dañando todos. Aquí no va a haber sobrevivir ninguno de los partidos políticos que se presenten con esta idea totalitaria bueno, que se experimentó en el gobierno anterior y se sigue experimentando en este. Declara que hay una zona privilegiada del poder. El poder tiene que ser para todos y para la nación argentina. Si no deponemos y damos ese paso hacia adelante, esto va a ir para muy mal. No sabemos cómo se puede soportar una situación de semejante angustia psicológica, descreimiento en el país, fuga de jóvenes. No podemos saberlo. Y yo digo siempre, que va a coincidir seguramente, que las relaciones internacionales o exteriores son de enorme trascendencia para un gobierno y que los diplomáticos tienen que ser de carrera. Esta es mi posición, insertarnos en el mundo, pero con gente que conozca los temas y que haya estudiado. A eso está la carrera de servicio exterior en el ICE. Es una gran injusticia a la cual usted alude. Los hombres de carrera tienen 50 años de servicio, algunos de ellos, 40 otros. Se empiezan a retirar ahora, pero siguen todos vinculados a la Cancillería, al CARI, a los institutos de trabajo. Esos hombres que tienen una extraordinaria formación, todos ellos además son profesionales, usted sabe, el ingreso se hace por profesionales, tienen a veces 1 o 2 másteres de estudios internacionales y recién ingresan en la Cancillería. Esos hombres son absolutamente despreciados en este momento. Se les está obligando a jubilarse antes de la edad que marca la ley para sacárselos de encima y poner hombres muy ineptos que no tienen la formación de años y años que hay que tener para entender la política internacional y sobre todo los estilos internacionales. No basta pretender algo internacionalmente, sino hay que saber por qué camino se llega a China, por qué camino se llega a Estados Unidos, por qué camino se entra en Europa. Son todos caminos distintos.
Así es, yo creo que esos hombres están viviendo un momento de absoluta injusticia, pero bueno, también sobre injusticia el obrero sin trabajo y sobre injusticia el chico que no tiene zapatillas. Claro. Querido doctor, nos quedan 2 minutos. Yo le pediría que usted le dijera a los televidentes, por su conocimiento, por su experiencia, qué espera que hagamos y su poder de síntesis en estos 2 minutos, en este momento que estamos viviendo. Bueno, yo creo que hay que ver simplemente cómo está la Argentina y cómo está la sociedad argentina, renunciar a las políticas, a firmar un simple plano, el plan elemental de que hay que hacer el rescate social de la gente que está mal, pésimo, con 53% de gente que está en la pobreza, y al mismo tiempo abrir sólidamente todo el esfuerzo hacia la producción con las pymes, ir saliendo de los planes para pasar a los sueldos y que el hombre vuelva a saber que con un solo sueldo se creaba una familia de 5 hijos en la Argentina. Así fue la moral de los trabajadores extraordinarios que vinieron de Europa con la inmigración. Así que yo creo que este es el momento para una gran unidad por encima de estos egoísmos menores, rabias mutuas entre un partido, un sector u otra, una derecha dividida que corre por sí misma y aquellos que se creen que están representando una izquierda en un país que se sigue hambreando. Hemos aumentado 3 millones más de los pobres e indigentes y aquellos que están fuera de todo cálculo, lo que se llama la pobreza estructural. Así que yo creo que si no nos unimos ahora, vamos a pasar un momento casi de desaparición del país, del mapa visible. Seremos un país melancólico y pobre. Yo le agradezco enormemente, mi querido embajador, le agradezco sus palabras con respecto a mi persona, que soy uno más buscando el consenso, el diálogo, el entendimiento entre los argentinos. Y con usted en eso estamos pensando de la misma manera. Le agradezco muchísimo su presencia. Le mando un abrazo y deseo todo el éxito del mundo porque usted sigue trabajando en pos de que nuestro país recupere lo que ha perdido de unos cuantos años a esta parte. Yo le agradezco muchísimo esta oportunidad de comunicarnos y sé que es así desde hace muchos años, que tenemos un cierto acuerdo básico. Le agradezco mucho, embajador. Todos los otros que están en la política. Muchísima suerte. Gracias. Igualmente. Igualmente. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Hola, soy Marcos. Quizás me recuerden de las propagandas de Galicia. Bueno, ¿cómo no me van a recordar? Mira qué semblante, ¿eh? Bueno, quería recordarles algo que quizás no recuerden, y es que pueden elegir cobrar su sueldo en el Galicia. Y si lo hacen, tienen adelanto de sueldo a tasa cero por un año o 12.000 puntos quiero para canjear por lo que quieran, como ahorros en supermercados, combustibles o viajes a cualquier parte del país. Listo, ya les recordé. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia. Energía renovable para renovar nuestro compromiso.
Por eso en Toyota, como parte del desafío medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Le agradezco al embajador Abel Pose, que es un argentino o integra la Academia de Educación, además, que trabaja, estudia y conoce los temas. Además es un gran escritor, 24 libros, creo, y que ha hablado del mundo primero, y después analizamos los temas de nuestro país, donde sin duda las cosas no están bien, hay confrontaciones ridículas, imposibles de aceptar por la población, por los ciudadanos, en definitiva. Si hace calor, si hace frío, peleamos igual, buscamos la forma de la confrontación, cuando nuestra obligación sería, o tiene que ser, la de buscar el entendimiento, de buscar las coincidencias, de analizar los temas como realmente corresponde y tener inserción en el mundo, que es una cuestión de enorme trascendencia. Creo que nuestra obligación, vuelvo a repetir, es que pensemos con espíritu de grandeza, no pensando en el sector al que pertenecemos, y esto lo digo siempre, sino pensando en los 45 millones de compatriotas. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.